días y gracias por la invitación a este importante seminario de Derechos de la Naturaleza y los Polinizadores. Nosotros tenemos mucho que aprender en Chile de ustedes respecto de derechos de la naturaleza y lo que lograron en su constitución por el momento que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, vamos a iniciar esta presentación. Yo pertenezco a la red de Acción de Chile y también estoy en una plataforma que se llama Chile Mejor sin Tratados de Libre Comercio y en estos momentos sin TPP. Vamos a entrar ahora en materia. Si podemos. En Chile, la apicultura está viviendo, como todo el mundo, yo creo, algún nivel de crisis. Aquí hay una disminución de apicultores según las cifras oficiales. Y cuando no había cifras oficiales, en el año 2012, teníamos entendido que había unos 10.000 apicultores aproximadamente, la cifra era entregada por distintos gremios. Ahora hay cifras oficiales porque es obligatorio, hay un registro, es obligatorio registrarse y el Estado, a través del SAG, Servicio Agrícola y Ganadero, hace que se inscriban los apicultores y eso arroja una cifra de 6.260 apicultores en el país. Pero entonces vemos que aquí hay una disminución. Hay dos posibles causas, son solamente especulaciones porque no hay estudios oficiales al respecto. El SAC tiene un doble rol, es el que genera las normas y es a la vez el que las fiscaliza. Entonces, algunos apicultores piensan, o algunos dirigentes estiman también gremiales, de que este doble rol no incentiva el registro, puesto que es una situación compleja. El mismo que te norma, que vaya después a fiscalizar y pueda cambiar la norma, etcétera, y que pasa mucho en el tema con los orgánicos. De manera que esa puede ser una interpretación, que en realidad hay más. Y también está el otro tema que puede ser quizás mucho más relevante, que es que desde hace una década se están viviendo constantes episodios, la mayoría de ellos no registrados oficialmente, de mortandad de abejas. Por lo tanto, esto también puede deberse, la disminución, a un abandono del oficio por parte de apicultores que perdieron sus colmenas y ya no desean, digamos, seguir invirtiendo. Esa puede ser una posibilidad. Respecto a esta cifra, también quería decir que oficialmente pareciera ser que mayoritariamente los apicultores son hombres. Eso dice la cifra oficial. Sin embargo, nuestra propia experiencia en el trabajo con apicultores en el campo es que este es un oficio que tiene que ver con las mujeres, muchísimo, en la pequeña agricultura familiar campesina sobre todo. Bueno, vamos a ver entonces, aunque esto está desarrollado en todo el país, fundamentalmente hay dos regiones que son las que concentran el mayor número de apicultores, por tanto, donde más hay colmenas. Y es también la región donde hay más agroindustria, exportadores de alimentos. Está entonces la región del Maule. En la región del Maule hay 1.120 apicultores. Eso significa que han contabilizado 229.967 colmenas. Y en la región de Chile, los apicultores son 866, con a su vez 201.509 colmenas. Nuevamente estas son cifras oficiales que figuran en un boletín apícola que desde el año 2016
de ganaderos. Estas cifras son del año 2018. Como les dije, estas son las regiones en que hay más agroindustria y por tanto también tienen que ver con la contaminación por plaguicidas, porque estamos hablando de agricultura convencional que usa intensivamente todo tipo de plaguicidas. En una especie de ranking que hemos hecho de contaminación por maíz transgénico, por raps o por soya, debido al uso intensivo de Roundup en glifosato en estas regiones, justamente son las que encabezan las cifras de mayor contaminación. Aquí en Chile existe en total 10.177 hectáreas de cultivos de semilleros transgénicos de exportación. Estas dos regiones, que son las que tienen más apicultores, son también las que concentran más transgénicos en el país. En la región del Maule hay 4.738,69 hectáreas de cultivos de semilleros transgénicos y en la región de O'Higgins hay menos, 2.338,40 hectáreas. ¿Quiénes se dedican a estos cultivos? Bueno, la manera de hacerlo es subcontratar predios, pero ¿quiénes son los dueños de estos cultivos? Son los exportadores de transgénicos híbridos, como las grandes empresas dueñas de la semilla en el mundo y productoras de agrotóxicos. Me refiero a Bayer Monsanto, a Syngenta Pioneer y otros agrupados en una entidad gremial que se llama Asociación Nacional de Productores de Semillas. Ellos exportan tanto semillas híbridas como transgénicas a países que utilizan transgénicos, fundamentalmente a Estados Unidos, a Brasil, y también exportan semillas no transgénicas a Europa. No es legal en Chile cultivar transgénicos para el mercado interno, de manera que oficialmente al menos estas son las regiones que concentran la producción de transgénicos y por tanto podemos ver qué le pasa a las abejas en estas regiones fundamentalmente. Bueno, vamos a recordar también por qué nos preocupa el tema y qué es una semilla transgénica. Una definición muy simple, podríamos decir, sintetizando, que es una semilla que ha sido manipulada en un laboratorio donde se le insertan uno o más genes por año, además de otros fragmentos de ADN de microorganismos que normalmente no intercambian material genético con esa semilla. Y antes de la siembra, son tratadas con insecticidas y se cultivan fundamentalmente con bastante Roundup en general, bastante glifosato, porque precisamente están trabajadas como para tolerar un uso intensivo de este herbicida. Vamos a ver entonces cuáles son las consecuencias de este uso intensivo de plaguicidas que va asociado siempre a los cultivos transgénicos, puesto que a veces tienen incorporado también un plaguicida, el maíz BT, por ejemplo, en forma permanente, y en otras ocasiones son aspersiones con plaguicidas que son muy repetidas, ¿no? Y esto nosotros también en particular lo asociamos muchísimo con los tratados de libre comercio, y que han incentivado el uso de plaguicidas altamente peligrosos, ya que es extremadamente barato para los productores. Les ahorra mano de obra porque ya no pagan para desmanezar, digamos, en el campo. Y hacen entonces repetidas aspersiones con herbicidas y insecticidas, otro tipo de plaguicidas. Son muy baratos estos, como les decía, puesto que ingresan a Chile y prácticamente sin aranceles desde los países productores. Acá son, digamos, trabajados para su venta, pero están fabricados en el exterior en su mayoría. Uno de estos plaguicidas que más se usa es el herbicida glifosato, que está asociado a cáncer. La Organización Mundial de la Salud clasificó este herbicida de Monsanto Bayer
dentro del grupo 2A de carcinógenos para el ser humano. ¿Qué pasa con las abejas melíferas y los polinizadores y el uso de glifosato? Bueno, hay cuestiones de sentido común que se ven en el campo y que están ya muy claras de manera empírica. Disminuye la biodiversidad por la pérdida de la flora nativa, afectando la alimentación de las abejas por los monocultivos, semilleros y también convencionales. ¿Por qué ocurre esto? Cuando hay un campo sembrado con maíz transgénico o con soya o con raps transgénico, la canola también le llaman, se le puede hacer fumigaciones aéreas o terrestres con glifosato, con Roundup, es una de las marcas comerciales, repetidas veces, ¿no? Y en ese campo, donde ha pasado este avión, el fumigador, todos mueren, salvo el cultivo objetivo. Es decir, queda en pie, queda la planta de maíz transgénico, pero todo lo demás que hay en el campo, hablamos de yuyos, hablamos de flores silvestres, hablamos de plantas medicinales, todo ello muere, ¿no? Y esto ha significado una tremenda reducción de la biodiversidad en este tipo de áreas donde hay monocultivos de exportación. Esto es uno de los problemas. Y el otro es directamente que hay efectos ya en la propia salud de las abejas y los polinizadores. Hay un estudio que se conoció el año pasado, dentro de muchos otros, de Motter, Reimann y Moran, que son norteamericanos, que postula que el glifosato, el uso del glifosato, tiene como consecuencia una alteración de la flora bacteriana intestinal de las abejas melíferas. Al terminar vamos a entregar las referencias de estos estudios. Hay otro estudio que se ha hecho en Europa que nos dice que las abejas melíferas y silvestres expuestas a RAPS en Europa también presentan muy preocupantes impactos, ¿no?, por esta exposición. Las abejas que están cercanas a cultivos de RAPS expuestas a neonicotinoides por 3 o 4 meses a través de polen no objetivo presentan una disminución de su sobrevida y de sus respuestas del sistema inmunológico, especialmente cuando además de ello se usa un fungicida químico. Woodcock et al. En un experimento en varias comunas de semillas de RAPS en Europa, encontraron que la exposición a neonicotinoides desde diversas fuentes no objetivas reduce el éxito de la invernada y la reproducción de la colmena, tanto en las abejas melíferas como en las abejas silvestres. Estos resultados de campo confirman que los neonicotinoides afectan negativamente la salud de los polinizadores bajo condiciones agrícolas reales. Al parecer me salté un estudio. Este estudio dice, habla del impacto del glifosato en Chile directamente, como un herbicida que está asociado a mortandad de abejas y polinizadores. Lo hizo el Centro de Investigaciones Aplicadas de la Universidad Técnica Federico Santa María en la región de O'Higgins, que es una de las que les mencioné anteriormente, que tiene la segunda mayor cantidad de apicultores. Este estudio se hizo el año 2012 y encontró que en esos cultivos, analizando 62 apiarios, encontró glifosato en el 80% de estos 62 apiarios. Y encontró en estos apiarios que el 69% de las larvas afectadas murió. Eso ocurrió, les reitero, en un lugar con gran concentración de apiarios y gran concentración
de semilleros transgénicos. Nosotros en Rapal, María Elena Rosas ha hecho un informe sobre la situación de los plaguicidas altamente peligrosos en Chile, que se lanzó este año, 2019. Y allí hay un apartado que habla de cuáles son los plaguicidas peligrosos para abejas que están registrados en nuestro país. O sea que su uso es absolutamente legal y masificado, por tanto. Hay registrados en Chile 43 principios activos muy dañinos para las abejas, entre otros glifosato, clotianidina, tiametoxan, imidacloprid, fipronilo, acinfosmetil, carbarilo, clorpirifos y acinol. Y la conclusión, estudiando todo esto y cuál es el impacto de esta exposición en los polinizadores y las abejas melíferas, es que se requiere una ley de protección a la apicultura y los polinizadores. Sin embargo, hasta ahora, los gobiernos, los distintos gobiernos de distintos signos políticos y sobre todo el lobby empresarial, operan frenando toda iniciativa que se presente a ese respecto. Esto no ocurre solamente con el tema de las abejas, ¿no? Con el tema del medio ambiente. Y es una de las razones por las cuales el Congreso chileno está absolutamente deslegitimado y esto ha quedado en evidencia en la revuelta popular que vivimos en Chile en estos días y que hoy cumple ya más de un mes con el pueblo en la calle exigiendo estos cambios y pidiendo entonces que se adopten medidas que nos permitan salir de este deterioro ambiental, de deterioro de los territorios y de destrucción de los derechos fundamentales de chilenas y chilenos a través de la implementación que ya vivimos por décadas de un modelo neoliberal llevado a ultranza. Bueno, por estas razones que les decía de esta inercia legislativa, nosotros en Rapal evidenciamos, queremos siempre en nuestro trabajo con las comunidades y también en el lobby que hacíamos en el Congreso, presentar el dilema que era de que no puede ser que el país siga priorizando por los negocios a costa de la biodiversidad. En este caso, a costa de los polinizadores, a costa de las abejas melíferas y también de la salud de quienes trabajan en estos oficios. Por eso es que el año 2017 estuvimos como Rapal, como Red de Acción en Plaguicidas Chile, acompañados por la comunidad de agricultores orgánicos, la CONAOC, y por otras importantes organizaciones gremiales y ambientales, demandando frente a la moneda y entregando una carta la prohibición de los neonicotinoides que matan las abejas. La respuesta fue negativa. Este año, 2019, luego que la Unión Europea ratificó esa prohibición y haciendo notar que la Unión Europea es uno de los más importantes socios comerciales de Chile, después de China y otros en el tercer lugar, digamos, de los socios comerciales, hicimos notar aquello, pero la respuesta fue igualmente negativa por parte del Servicio Agrícola y Ganadero. Esta entonces es, como ya les decía antes, una actitud permanente de todos los gobiernos y las mayorías parlamentarias respecto de las demandas que hemos presentado en ese sentido y de las demandas socioambientales en general, por ejemplo, las que tienen que ver con el derecho humano y de la naturaleza al agua. Como ya les señalaba anteriormente, estos bajos precios de los plaguicidas, de los agrotóxicos, hacen que ingrese una gran cantidad de ellos al país. Y esta es una de las causas de la mortandad de abejas y genera también la aparición de supermalezas,
es un círculo vicioso porque como hay supermalezas, entonces echan más herbicidas. Como ustedes saben, la Unión Europea ya prohibió los insecticidas neonicotinoides, además el imidacloprid, el thiamethoxam, el clothianidin. Pero el SAC, reiteramos, no piensa hacerlo pese a la movilización y a las peticiones de apicultores, también las hacemos por internet, con el grupo, con ABAS, tenemos una petición en curso. El gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno anterior, mutiló una ley que abordaba este tema en 2017, sacándole todos los artículos que tenían que ver con prohibiciones de plaguicidas y con protección a los polinizadores, o sea, dándole un enfoque netamente productivo a esa ley. Terminó su gobierno y desde luego el actual presidente Piñera no ha innovado al respecto y deja todo igual. Vamos a hacer notar que en Chile constantemente está aumentando el uso de plaguicidas. Esto es mes a mes, año a año. Aquí les quiero mostrar una cifra de cómo desde 10 meses, un periodo de 10 meses en 2016, al mismo periodo de 10 meses en 2017, se registró un 8,8% de aumento en el ingreso de plaguicidas al país. Esto significa también, desde luego, pérdida de biodiversidad. ¿Cómo entonces se protegen los apicultores en Chile de los riesgos presentados por los cultivos transgénicos, riesgos de contaminación para la miel y riesgos de mortandad para las abejas? Bueno, una vez más, señalar e insistir en que existe un poderoso lobby empresarial que lo lleva a cabo la industria, que es la industria de semillas, de la semilla, de los productores de semilla transgénica, y a la vez son los productores de agrotóxicos. Y existen también normas en el SAC que son bastante laxas y permisivas. Los agricultores orgánicos estiman que estas normas del SAC están hechas en el fondo para proteger a la industria semillera y no a los apicultores y tampoco a los polinizadores. Las normas actuales indican que los apicultores deben informar al SAC la ubicación de sus colmenas. Esto es a través de un sistema de indicación geográfica. Ellos deben entregar entonces esta información y se les envía una respuesta oficial. En la respuesta oficial se les combina a mover estas colmenas en caso que el SAC descubra que están en el área de influencia de AMPRO, es decir, que están cerca, muy cerca, de un cultivo transgénico. No tiene ninguna importancia si el cultivo transgénico es nuevo, o sea, es posterior a el hecho de que hay un agricultor que tiene instaladas colmenas siempre en un determinado lugar. Eso no interesa. Lo que interesa es que el SAC, digamos, al recibir esta información de parte del apicultor, determina entonces que tiene que moverse porque está cerca de un cultivo transgénico. Esta situación, desde luego, presenta, hace que los riesgos sean todos asumidos por los apicultores. La situación era aún peor hace unos años atrás, porque hubo décadas de absoluto secreto sobre la ubicación de los cultivos transgénicos en Chile. Cuando se aprobó en Chile una ley sobre transparencia, los primeros en utilizar esta ley fuimos la Red de Acción en Plaguicidas Chile, precisamente para que se abriera a información pública los lugares donde estaban ubicados estos cultivos transgénicos. Presentamos entonces una petición por transparencia, que fue fallada a favor el año 2010 por el Consejo de Transparencia, pero las empresas y el mismo SAC apelaron judicialmente. Entonces tuvimos que esperar hasta el año 2012 para tener un fallo definitivo.
ese fallo definitivo fue favorable a nuestra petición. Sin embargo, el SAC a la fecha no ejerce transparencia activa. O sea, no es que oficialmente ellos estén oportunamente comunicando dónde están los cultivos para cada comuna y región, dónde o qué especies se están plantando allí. Uno tiene que preguntar como comunidad, como persona, tiene que hacer peticiones directas al SAC preguntando dónde hay en cada temporada nuevos cultivos. Las cifras del SAC generalmente aparecen después de las inquietudes ciudadanas. No hay a nuestro entender, el SAC no tiene un rol de transparencia activa, sino que opera de esta manera que les digo. Opera a pedido, a petición, y opera también publicando con alguna dilación la ubicación, pero de manera incompleta. No están caracterizados los cultivos, solamente el nombre, pero no está el nombre del evento transgénico. Solamente se dice que hay cultivo de maíz transgénico, que hay cultivo de soya transgénico, pero no es completa la información. Me refiero a la página del SAC. Cuando se hizo esta demanda, entre los años 2010 y 2012, se desata una crisis para la apicultura en Chile, que tiene un fuerte componente exportador, y uno de cuyos principales mercados era la Unión Europea. En esos años, según Fedemiel, que agrupa a los exportadores y productores grandes de miel, se perdieron 10.000 toneladas de miel que habían como miel exportada, ¿no? Fueron devueltas a Chile porque la autoridad europea consideró que había trazas de transgénicos en esta miel que había sido exportada como una miel convencional, digamos. Entre paréntesis les digo que en Chile no hay etiquetado transgénico. También ha sido exitosa la industria en impedir que logremos tener etiquetado de alimentos transgénicos. La rotulación no existe. Esta miel entonces era exportada y fue devuelta porque con las pruebas que se hacían en su ingreso a puertos europeos, se detectó trazas de contaminación por transgénicos. Esto ocurrió cuando la Unión Europea estaba interpretando dentro de su propia legislación que tenía que medir las cantidades, la presencia de polen, de transgénicos, perdón, en el polen. Posteriormente, al 2012, la Unión Europea cambió la interpretación de su norma, ¿no? Y empezó a considerar que el polen era parte integrante de la miel y que por tanto iba a medir las trazas de transgénicos en el conjunto de la miel. Y de esa manera se elude el problema de fondo. Y por tanto nosotros sabemos que en la miel que Chile está exportando, en la mayor parte de la miel que Chile está exportando, hay trazas de transgénicos, pero eso no queda registrado dada esta interpretación posterior que ha hecho la Unión Europea. Desde luego también hay exportación de orgánicos de miel, pero vamos a referirnos a eso posteriormente. En este boletín que publica el SAC el año 2016, que fue el primer boletín que hizo sobre temas apícolas, se llama Boletín Apícola y está en la página del SAC, se presenta una tabla sobre las causas de mortandad, ellos le llaman debilitamiento, en las colmenas cada año, ¿no? Y allí muestran que la segunda causa de mortandad, es decir, el 27,6% de los casos en los cuales se pierden las colmenas, es la intoxicación por plaguicidas. Eso es lo que dice la cifra oficial. Nosotros en RAP Chile estamos convencidos que la cifra real es mucho mayor, porque no todos los apicultores denuncian
es lo mismo que la intoxicación a personas, ¿no? A trabajadores, a agricultores. La fiscalización es muy pobre, es tardía, o simplemente no existe, y todo ello contribuye a que las notificaciones de estos casos sean muy inferiores a lo que ocurre en realidad. Muchas veces hemos conocido nosotros, como Red de Acciones Plaguicidas, denuncias que finalmente no llegan a manos del SAC, o cuando llega el inspector ya no hay condiciones para que se pueda hacer el estudio de lo que realmente pasó, porque es demasiado tarde. Agregar también, perdón, volviendo a aquello, que desde el 2016 se han publicado 2 boletines más, el 2017 y el 2018, pero no se ha actualizado esta tabla. Esta tabla es la única que conocemos como publicación, ¿no? De manera que es la cifra al año 2016. Esperamos que más adelante podamos contar con cifras actualizadas. Respecto a quiénes de los apicultores chilenos están expuestos a mayores riesgos, tal vez a riesgos directos, por dedicarse a la polinización, también el SAC ha entregado unas cifras que tampoco coinciden con las que nos entregan nuestros amigos apicultores, pero son las cifras oficiales, las vamos a dar, y por este registro, ¿no?, que tiene el SAC, que es imperativo, que es obligatorio. Según estas cifras, el 98, y tanto de los apicultores se dedican a la producción de miel. Y en cambio hay una cifra minoritaria, que sería un 26,66% de los apicultores que desarrollan actividades de polinización. En la Comunidad Nacional de Agricultores Orgánicos, ellos contabilizan una cifra de 7% de apicultores como dedicados a la polinización. O sea, ellos consideran que es una actividad mucho más minoritaria y que acarrea efectos muy graves, ¿no? Pero sí hay que decir que las fumigaciones aéreas con plaguicidas afectan ambas actividades, afectan la producción de miel y afectan también a quienes están desarrollando las actividades de polinización y a los propios polinizadores, desde luego. La Comunidad Nacional de Agricultores Orgánicos, esta CONAOC a la que me refiero, tiene una apreciación. Ellos estiman que el negocio de la polinización ha hecho que en estos momentos esté prácticamente igual el precio de la miel de exportación con el precio del mercado interno, porque los costos de la producción de miel no se sinceran. La mortandad no es un tema para los polinizadores, porque ellos buscarían maximizar el pago por su servicio y así entonces reponer las colmenas luego de la transhumancia. Porque comprenderán ustedes que si los apicultores polinizadores se dedican a la polinización, no pueden hacerlo muchas veces en regiones donde hay mucho uso de plaguicidas, y por tanto hacen transhumancia y se van a lugares que están más protegidos, a lugares donde no hay tanto monocultivo, que hay mayor biodiversidad, donde hay bosque nativo. Eso es un gran problema para el resto de los apicultores, porque estas abejas muchas veces llegan debilitadas, llegan enfermas, y en general no tenemos las cifras al respecto, pero sabemos sí de que de la gran cantidad de colmenas que se van a hacer estas tareas de polinización, hay una cifra muy importante de mortandad, de debilitamiento después de estas faenas. Desde luego, las abejas que están en estas condiciones están mucho más susceptibles a las enfermedades. Como ustedes verán después en las exposiciones de otros apicultores, la forma de que las abejas sean resistentes a las enfermedades es precisamente su
la flora, que es la que les produce, digamos, sus defensas naturales. Eso es lo que preconizan los apicultores orgánicos, y ellos están haciendo muchas capacitaciones, grandes cursos al respecto, para que aquellos apicultores que están teniendo este tipo de colmenas tomen conciencia de aquello, y no van a necesitar, y de hecho no usan, medicamentos veterinarios, sino que es, digamos, todo lo que la naturaleza provee. Vamos a seguir adelante. Bueno, ellos están propiciando una cumbre de apicultura sustentable para el próximo año, el 2020, que se va a hacer en una localidad de la zona sur, que se llama Chiguayante, de la región del Biobío, en Chile. Esta CONAOC está presidida por José Antonio Guerra, lo van a ver ustedes aquí a la derecha, en la lámina, y a su izquierda está el alcalde de Chiguayante, que ha comprometido el apoyo para la actividad. Y también en esta actividad van a participar apicultores biodinámicos, permacultores también. ¿Y cuál es la perspectiva? Es formar un bloque verde de incidencia en políticas públicas que garanticen los derechos de las abejas y de otros polinizadores, igualmente, por supuesto, los derechos de las y los apicultores. ¿Cuáles son entonces nuestras perspectivas? En Chile, mirando siempre hacia la Plaza de la Dignidad, mirando hacia los territorios, tanto urbanos como rurales, donde la gente está organizada para establecer cuáles son sus demandas de todo tipo, ¿no? Nosotros, junto a los movimientos, nosotras, junto a los movimientos sociales, vivimos este proceso constituyente y luchamos por que se logren cambios de fondo. Buscamos entonces incluir en una nueva constitución los derechos de la naturaleza. Buscamos detener la destrucción de los territorios. Buscamos detener la desaparición de las abejas y los polinizadores. Queremos recuperar el agua, queremos recuperar la semilla tradicional y queremos, desde luego, recuperar los derechos humanos de todas y todos. Esa es la gran tarea, es el gran desafío que enfrentamos como pueblo en Chile, luego de tener en nuestros hombros por décadas el modelo neoliberal implementado por gobiernos de todo tipo, instaurado por una dictadura militar, cívico-militar, pero que hoy ha quedado absolutamente en cuestión. Les agradezco mucho la atención y ahora en las siguientes láminas van a poder encontrar ustedes los links a los estudios que hemos mencionado, ¿no? Al estudio de Mota, Reimann y Moran, al estudio de la Unión que se realizó en la Unión Europea, que se publicó por la revista Science, ¿no? Al estudio también realizado aquí en Chile respecto por la Universidad de Santa María respecto de residuos de plaguicidas en miel. Y también entonces les vamos a entregar unos artículos con el tema del fallo del que les hablé del Consejo de Transparencia del año 2012, y también el libro, el vínculo donde está el informe de María Elena Rosa sobre plaguicidas peligrosos presentes en Chile, que les puedo mostrar aquí, y que se puede bajar en forma gratuita, ¿no? Y también les comparto un acceso a la página web de la Comunidad Nacional de Apicultores Orgánicos, con quien
tenemos una alianza, hemos compartido simposios y sobre todo tenemos objetivos en común, ¿no? Que tienen que ver con este respeto a los derechos de la naturaleza. Les agradezco mucho esta oportunidad y estamos en contacto. Ahí están nuestros datos. Muchas gracias por todo.